Shalom, querida familia, bienvenidos a esta nueva transmisión que tenemos en esta semana con la porción número 36. Shabbat Shalom para todos, espero que hayan tenido una excelente apertura del Shabbat, un excelente inicio del Shabbat con el eterno Dios. Sabemos que Él siempre está con nosotros. El Shabbat es la señal que Él nos entregó para que nosotros de esa forma reproduzcamos en el mundo de que somos del eterno Dios, de que pertenecemos al Padre, al eterno Elohim, y que somos su pueblo, su preciado pueblo. Él mismo lo dijo en su palabra, que el que guarda su Shabbat, el que se permanece en su Shabbat semana a semana, va a dar a conocer al mundo de que es de su pueblo, porque esa es señal entre el Eterno y su pueblo, así como muchas otras cosas. Los hemos venido enseñando, lo hemos venido compartiendo con ustedes en las porciones semana a semana. Y en esta porción también vamos a estar compartiendo varios principios que el eterno Dios nos entrega dentro de su Torá para que nosotros como pueblo nos podamos conducir alineado a su Torá y de acuerdo a su instrucción. Recordemos que la Torá es el manual que el Padre entregó para sus hijos para que se puedan conducir correctamente delante de Él. Entonces, decir que la Torá ya no está vigente, que la ley está abolida, es equivocado, porque no vamos a tener un fundamento, no se va a tener un fundamento sólido, firme, que es la Torá, en la cual todo el pueblo caminó, vivió, rigió su cultura, su estilo de vida, sus principios y la revelación del Padre. Entonces, no podemos ignorar lo que el Eterno nos dejó en su Torá solo porque unos agarraron y colocaron, e hicieron esta Biblia, la que tenemos hoy, colocaron un orden de libros. Entonces unas personas, Marción específicamente agarró, hizo la separación, dijo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, entonces el Antiguo ya no es y ahora el Nuevo sí es. El otro es solo como que una referencia o para que ustedes sepan de dónde viene o cuál es el origen de ello. Pero eso no debemos nosotros tomarlo, sino tomar el Nuevo Testamento. Eso no es así. El eterno Dios nos entregó su palabra. Toda la palabra es inspirada por el eterno Dios. Y Él nos dio la Torá. A partir de la Torá, el pueblo entonces se condujo alineado al Padre, en otras ocasiones desalineado al Padre, pero vemos cómo los profetas profetizaron de acuerdo a la Torá y Yeshua enseñó la Torá. Él es la Torá viviente, Él es la instrucción del Padre que vino para darnos esa correcta interpretación, para revelárnosla, y dejó a su Espíritu, al Consolador, para recordarnos todo lo que el Padre estableció en su Torá y para hacernos entender todo lo que Yeshua habló, como Él mismo lo dijo. Entonces, por eso también estudiamos las porciones semana a semana, porque sabemos que somos Efraín, que tenemos identidad de pueblo, que tenemos una identidad israelita, que pertenecemos al olivo que es Israel, y entonces debemos conocer cuál es el principio, cuál es el fundamento de nuestro pueblo. Y lo encontramos acá en la Torá. En el transcurso del año, en 54 porciones, estudiamos estos primeros 5 libros que son el fundamento de nuestro pueblo, como lo mencionaba. Bien, entonces vamos al tema de esta semana, la porción número 36, que tiene por nombre Bejalotejá, y significa cuando haga subir. Entonces, esto nos habla desde el Números capítulo 8 verso 1 al capítulo 12 verso 16. Vamos a estar estudiando el capítulo 8. Encontramos el encendido del candelabro, la purificación de los levitas para su consagración, la consagración de los mismos, y también vamos a mencionar la edad en la cual ellos iniciaban su ministerio dentro de la preparación. Bien, empezamos entonces con el encendido de la menorá o del candelabro. El Eterno le dice a Moisés que le hable a Aarón, y dice: habla a Aarón y dile, cuando hagas montar las lámparas, las 7 lámparas, cuando hagas subir las 7 lámparas deberán alumbrar hacia la parte delantera
del candelabro o de la menorá. Recordemos que la mesa estaba al lado norte y el candelabro estaba al lado sur. La puerta del tabernáculo estaba hacia el oriente y el arca estaba puesta ya al fondo del tabernáculo, el arca del pacto. Entonces la menorá debía alumbrar hacia donde estaba la mesa, hacia adelante, hacia la parte delantera. Además de eso, era la colocación de las lámparas, pero en sí la función de la menorá era traer luz dentro del tabernáculo. Bien, hay una concepción que nosotros tenemos por imágenes y sí nos sirven de referencia para entender un poco más lo que es el tabernáculo, pero hemos encontrado imágenes que tienen el piso de oro, todo dorado y todo era dorado, pero no era así exactamente, solo las paredes eran de oro, estaban recubiertas con oro, en el piso no había oro, no era de oro, por lo tanto no es que la luz se reflejaba en el piso. Ellos entraban descalzos, los sacerdotes entraban descalzos y no había ninguna otra luz dentro del tabernáculo, sino solo el de la menorá. Por eso en Éxodo 25:31 nos dice: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro se hará labrado a martillo, también su pie, su fuste, sus cálices, su bulbo y sus flores serán de él. Y el objetivo principal, como lo mencionaba, era alumbrar en el tabernáculo. El camino de los sacerdotes era traer luz en medio de ese lugar, porque no había ningún otro lugar por donde entrara la luz. No había ventanas, el techo no estaba descubierto, la puerta no permanecía abierta, por lo tanto, solo la luz que emanaba de la menorá era la que alumbraba en ese lugar. Por eso debía estar constantemente encendida. Entonces, ¿por qué menciona en este versículo a Aarón que debe hacer subir las lámparas, colocarlas en la dirección hacia la delantera? En esta porción, en continuidad de lo que mencionábamos la porción anterior acerca de las ofrendas de los líderes de cada una de las tribus, donde ellos presentaron las ofrendas para la dedicación. En esta porción, entonces, el Eterno le dice a Moisés que dirija a Aarón para que haga esto. Él también, como representante de la tribu de Leví, él hace este acto dirigido por el Eterno como representante de la tribu. Entonces, todas las tribus tuvieron una ofrenda, una dedicación para el tabernáculo, pero la tribu de Leví no se mencionó en ningún lado. A partir de acá, de Aarón, entonces vamos a ver cuál fue la ofrenda de dedicación del Padre. En este caso era por el pueblo, de parte del pueblo, para el Padre, que era la tribu de Leví, los levitas, e iniciando con Aarón, con su sacerdocio. Entonces culminamos con este punto en la menorá. Es tipo de Yeshua, del Adón, el Mesías. Él dijo, él es la luz. En varios pasajes vamos a encontrar la referencia de Yeshua como la luz. En Juan 1:7-9 se dice que Él es la luz. La luz de los hombres nos dice en Juan 1:4 y también nos dice en Juan 8:18 que Él es la luz del mundo. Les dejo aquí las citas para que las pueda anotar y las tenga como referencia para posteriores enseñanzas acerca de la luz y tipo de Yeshua con la menorá. Hemos estado mencionando en varias porciones acerca de esto, la referencia que hay con Yeshua. La menorá no solamente se queda en este punto, sino que tiene mucho más. Se necesitaría un seminario específico solo con la menorá para hablar de todas las cosas que representan y cómo ella representa al Mesías en muchísimas áreas. La menorá también nos habla de las convocaciones, nos habla de las festividades, cada uno de esos brazos. También nos habla de la relación de el Eterno con el hombre, de Yeshua con el hombre. Nos habla de los 7 espíritus de Dios que están representados también en los 7 brazos de la menorá, que nos dice Isaías 11, y también nos ratifica en Apocalipsis, dice aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Está hablando de Yeshua y la menorá nos representa esto. Entonces son todas estas referencias que tenemos, y Él como la sombra
la menorá como sombra de lo que venía a ser Yeshua y representaba a Yeshua. Entonces, así como también la menorá era la única luz, el único medio para que cuando el hombre estuviese dentro el sacerdote estuviese dentro del tabernáculo y le alumbrase para ver todo lo que estaba ahí, era la menorá, así también la única luz y que nos lleva delante del Padre, que nos permite conocer, ver al Padre, es Yeshua. Él es el único medio, Él es el único camino para llegar al Padre, para tener ese encuentro personal con el Padre. Entonces, eso también nos habla la menorá. Entonces, repito, en el punto en el cual quedamos, entonces, Aarón iba a representar la tribu de Leví como el sumo sacerdote, pero ahora va a ser la ofrenda de dedicación de la tribu de Leví para el tabernáculo, que en este caso eran ellos mismos. Ellos mismos eran la ofrenda. En la porción anterior, los líderes, los jefes, los principales de cada tribu, ellos presentaron cierta cantidad en oro, en bronce, en plata, en incienso, en animales, además de unos carros, también presentaron como ofrenda para el tabernáculo, pero no eran ellos los que se estaban ofreciendo. Ahora, en este caso, los levitas son ellos los que se rinden como sacrificio, como ofrenda para el tabernáculo, para la dedicación, adicionalmente que iban a hacer para el Eterno. Entonces la tribu de Leví nos deja una pauta para esa entrega, esa rendición, ellos como sacrificio, y nos dejan entonces ese ejemplo para que nosotros ahora también como sacerdotes, gracias al sacrificio de Yeshua, podamos ser esa ofrenda, ese sacrificio, y como lo hemos enseñado, ahora somos el tabernáculo, gracias a el eterno Dios, que nos dice en Jeremías 31, que nos habla de que ahora Él escribió la Torah en nuestros corazones, Él vino a habitar en nosotros. 1 Corintios 6:19 nos dice que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Bien, esa gloria que se manifestaba como nube de día y como fuego de noche sobre el tabernáculo, ahora se manifiesta sobre nuestra vida porque somos el templo y morada de la presencia del eterno Dios. Bien, la menorá nos habla del Mesías, apuntan al Mesías y exaltan al Mesías. Nos habla de la palabra de Adonai también, como los mencionaba, porque Yeshua es la Torah viviente. Entonces nos habla de la revelación que nos trae también la palabra, la luz que representa la palabra para nuestra vida. Nos dice un salmo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, a través de la Torá nosotros podemos también impartir luz en medio de la tierra. Representa la manifestación del Espíritu por medio de la palabra, lo que mencionaba de los 7 Espíritus de Dios. Pasemos entonces a la purificación de los levitas para poder ser consagrados. El Eterno le da ahora la instrucción a Moisés sobre cómo iba a ser con ellos, qué parte iba a tener Aarón en esta purificación y para ellos ser consagrados e iniciar su ministerio. Ya hemos conversado, ya habíamos enseñado sobre la consagración de Aarón y sus hijos, como ellos estuvieron 7 días en el tabernáculo, con todo el aprendizaje a través de Moisés, de lo que iban a sacrificar, de cómo iban a hacer los sacrificios, pero ahora nos toca ver los levitas, qué tenían que hacer ellos para purificarse e iniciar su ministerio siendo consagrados para el Padre. Y se rociará coloco en esta pantalla un ejemplo de todo lo que debían hacer para no leerles textualmente los versículos. Entonces el Eterno le dice: toma a los levitas para que se purifiquen y purifícalos de la siguiente manera. Rociará sobre ellos el agua de la expiación. Debían ser limpiados a través de esa agua. Ellos harán pasar la navaja por todo su cuerpo y lavarán sus vestidos. Debían lavarse completamente. Recuerden que habían ciertos tipos de impurezas. En un caso solo se lavaban ellos, en otro caso debían ellos lavarse todo y lavar también sus vestidos.
Entonces, ahora para los levitas, ellos tenían que lavarse y lavar también sus vestidos. Era completa la purificación. Luego tomarán un novillo con su ofrenda vegetal y Moisés otro novillo para la ofrenda por el pecado. Llevarás a todos los levitas delante de la tienda de reunión y harás que se congregue toda la asamblea de los hijos de Israel. Iban a estar frente a la tienda de reunión y todo el pueblo iba a estar presente en el reconocimiento del ministerio que iba a iniciar ahora los levitas. Esto es diferente a como nosotros o el pueblo de Dios hoy día lo ha interpretado y se ha duplicado, se ha reproducido, mejor dicho, sobre nuestro pueblo de una forma donde para que una persona inicie un ministerio nos enseñaron que el pastor tenía que ungirlo. Entonces el pastor era el que ungía a alguien para iniciar su ministerio como intercesor, como evangelista o los apóstoles son los que vienen y ungen a la persona para que inicie su ministerio de profeta, de pastor, de evangelista, de maestro o también como pastor, como apóstol. Pero no es así como nos enseña la palabra. La palabra nos dice que los iban a llevar afuera de la tienda de reunión, delante de toda la congregación. Entonces hoy día las personas los apóstoles, los pastores, los profetas, los maestros no ungen a otros pastores, a otros. Es el eterno Dios quien nos unge. La unción viene del Padre, la unción viene del Santo. Él es el que nos da la unción, nos entrega una función, nos entrega unos dones específicos para cada quien. Todo viene del Padre, no viene de un pastor, no viene de un apóstol, no viene de los hombres. Nosotros lo reconocemos, o las autoridades, apóstoles, profetas, pastores, reconocen esa unción del Padre sobre una persona, lo reconocen públicamente. Y de esa forma, tal como dice acá, cuando iban a ser sacados los levitas delante de todo el pueblo, ellos ahora iban a iniciar su ministerio con el reconocimiento público de todos, porque había evidencia, en una persona, hablo hoy día, hay evidencia de ese ministerio, hay evidencia de esa unción, de esos dones que el Padre ha activado, ha entregado, y esa persona ha caminado en ese ministerio, aun cuando no sea reconocido públicamente, pero llega un punto donde se reconoce públicamente lo que se utilizó diciendo que se ungía públicamente, pero no es así. El Padre es quien unge. De Él procede todo, de Él proceden las unciones, de Él proceden los dones. Nosotros solo lo reconocemos públicamente delante de la congregación y de esa forma se inicia su ministerio públicamente, así como está sucediendo en este punto con los levitas. Bien, harás que los levitas se aproximen delante del Eterno y los hijos de Israel impondrán sus manos sobre los levitas. Ahora, por eso mencionaba que se malinterpretó ungir a una persona para un ministerio de acuerdo a doctrinas erradas, a argumentos errados. Aquí no es que el pueblo está ungiendo a los levitas para que inicien su ministerio. No, esto representa mucho más. Esta imposición de las manos no era la transferencia de unción, no es así. Era la representación que ahora iban a tener los levitas delante del Eterno en lugar del pueblo. Entonces hay una representación ahí de autoridad. Hay una representatividad en lo que ellos iban a realizar como mediadores para que no viniese plaga sobre ellos, que ya lo va a decir el eterno Dios. Entonces, en esa imposición de manos era la representación, como mencionaba, de los hijos de Israel, de los levitas en lugar de los hijos de Israel en el ministerio levítico, en el ministerio del tabernáculo. Era esa representación porque el pueblo no podía acercarse, el pueblo no podía ministrar en el tabernáculo. Hasta ahora el Eterno solo había escogido a Aarón y a sus hijos y ahora está escogiendo a los levitas y ya lo va a explicar el por qué los escoge a ellos. Aarón entonces presentará a los levitas delante del Eterno como ofrenda mecida
delante de los hijos de Israel para que cumplan el servicio del tabernáculo. Cuando dice que se presentarán como ofrenda mecida, todos lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque también se les estaba enseñando acerca de los sacrificios que eran mecidos, es decir, estos eran enteramente consagrados al Padre, aún desde su nacimiento, aún desde cuando se apartase, se dedicase para el Padre, y pasaran días para que este animal fuese sacrificado, ya se sabía que esto era dedicado exclusivamente, consagrado exclusivamente para el Padre, y esto pasaba a ser una ofrenda mecida, que sabemos en la instrucción que una parte iba a ser para los sacerdotes, porque eso le pertenecía al Eterno, pero el Eterno se lo entrega a los sacerdotes para su mantenimiento, es decir, para que tuviesen ese alimento, no solo de los animales, sino también de la ofrenda vegetal, eran una parte para los sacerdotes. Entonces, acá, como ellos también están siendo presentados, los levitas, como ofrenda mecida, por eso el Eterno también se los da como dones a Aarón, porque todo lo que el pueblo le ofrecía al Padre dedicado, el Padre también daba de eso a los sacerdotes para su mantenimiento. Así lo hizo, así lo estableció el Eterno, y por esta razón es que son dados los levitas a los sacerdotes para que los asistiesen en la obra del tabernáculo, no para que se sometiesen bajo la autoridad de Aarón y sus hijos. No, ese es el principio, es la asistencia, es la unidad, es el acuerdo en la función para mediar entre el Eterno y el pueblo. Ellos solo son partes de ese engranaje, de ese ministerio para mediar entre el Eterno y el pueblo. No es que uno era más que otro, sino que cada uno tenía una función específica. Eso debemos entenderlo. Bien, entonces lo otro que también representaba esta imposición de las manos y que ellos fuesen dedicados como ofrenda mecida es que ahora ellos venían a ser parte como un sacrificio, así como cuando los hijos de Israel iban y llevaban su animal, ellos les imponían sus manos sobre su cabeza a los animales para que éste muriese en lugar de ellos. Eso era un sustituto de cada uno de ellos. Entonces, asimismo, los levitas, ahora iban a ser como una ofrenda en lugar de los hijos de Israel. Iban a ser como un sacrificio en lugar de los hijos de Israel por esta imposición de las manos que está estableciendo el Padre en este punto. Bien, ahora ellos son entregados al Eterno Dios para, digámoslo en este sentido, como el sacrificio, morir en lugar de los hijos de Israel. Bien, luego los levitas apoyarán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerás uno por el pecado y otro por holocausto. Acá vemos cómo lo que se había apartado, lo que el Eterno estaba dirigiendo de que se apartasen dos novillos, ahora ellos les están imputando su condición, su pecado, su vida a este novillo para que el novillo muera en su lugar, de acuerdo a los sacrificios de consagración. Entonces uno era por el pecado, por su pecado, y el otro por holocausto de ofrenda de ascensión, el cual debía quemarse todo. Acá vemos en estos dos novillos, en este sacrificio, vemos el ministerio también de Yeshua, la obra de Yeshua, porque los hijos de Israel estaban transfiriendo esta representatividad no solo como ministerio, sino también como ofrenda delante del Padre sobre los levitas, y ahora los levitas lo estaban haciendo sobre los novillos para que ellos muriesen. Alguien tenía que morir, no iban a ser los levitas, en este caso fueron los novillos en lugar de ellos. Pero sí hubo uno que murió por nosotros y al cual le fue transferido todo esto. Él fue el representante de todos nosotros por delante del Padre en ese ministerio, pero también en la paga de las faltas del pecado. Y este fue Yeshua. Acá lo vemos entonces como Yeshua muere por los pecados, pero también muere como ofrenda de olor fragante delante del Padre. Por eso nosotros somos la ofrenda. Nos dice Romanos 12:1 que nosotros somos ofrenda, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante del Eterno. Yeshua murió como la paga de los pecados, aquel sacrificio, aquel novillo por el pecado, ese macho cabrío, todos los animales por el pecado representaban a Yeshua.
y el otro fue por holocausto. Yeshua también murió como una ofrenda de olor fragante ante el Eterno. Por eso nosotros somos olor fragante ante el Padre. Esto debemos profundizarlo todos los días sobre nuestra vida. Debemos conducirnos entendiendo estas cosas en nuestra vida. Todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras actitudes deben estar alineadas a estos sacrificios, y me refiero a los sacrificios de Yeshua, al sacrificio del Adón, el Mesías, porque Él murió por el pecado, Él cumplió, en Él se cumplieron todas las ofrendas por el pecado, la ofrenda vegetal, de holocausto, por expiación. En Él se cumplen todas estos sacrificios. Entonces, delante del Padre, nosotros cada día también morimos al mundo, morimos a nosotros para hacer una ofrenda de olor fragante para Él, para hacer una ofrenda de pecado para Él, para hacer una ofrenda por expiación. Nosotros estamos de esa manera delante del eterno Dios, y nuestra vida tiene que conducirse también en base a esto, entendiéndolo, interiorizándolo, no simplemente como nos enseñó, como nos han enseñado, como heredamos los conceptos de que Jesús murió por ti y Él te ama, y entonces haz la oración de fe y ya estás salvo. Pero eso está carente de toda la profundidad del verdadero sacrificio de Yeshua, y que debemos profundizarlo, estudiarlo, repasarlo y meditar en ello, meditar en el sentido correcto de la palabra en hebreo, que es el repasar, el escarbar, el estar constantemente repasando esa palabra sobre nuestra mente, sobre nuestra vida, y también pronunciándola audiblemente. Bien, entonces estos sacrificios, alguien debía morir, los hijos de Israel le transfieren esta representatividad como el ministerio y también como sacrificio a los levitas. Los levitas ahora imponen sus manos sobre los novillos para que ellos mueran y se derrame la sangre y haya esa remisión, esa cobertura de los pecados, pero que vino a ser pleno por el sacrificio de Yeshua. Seguimos con los levitas. Después mantendrás en pie a los levitas ante Aarón y sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida ante el Eterno. Nuevamente hace el énfasis de ofrenda mecida. De hecho, se menciona 4 veces sobre la ofrenda sobre los levitas como ofrenda mecida. La tradición dice que Aarón los meció a los 22,000, que los cargó y los meció. La ofrenda mecida era en los 4 lados que el sacerdote lo hacía. Entonces dice que Aarón los meció a todos. Esto es un comentario, no estoy diciendo que haya sido así. El eterno Dios lo sabe si fue o no. Como lo digo, solo menciono como este comentario, porque mecer a 22,000 personas de diferentes estaturas y kilos y pesos cada uno, bueno, solo el eterno Dios nos podrá confirmar esto a su debido tiempo. Sin embargo, lo importante acá es lo que representaba a ellos como esa ofrenda mecida. Y así separarás a los levitas entre los hijos de Israel, y los levitas serán para mí. ¿Por qué razón? Porque estaban siendo dedicados como ofrenda mecida. Repito, toda la ofrenda que era mecida era separada, dedicada para el eterno Dios, pero Él las entregaba a los sacerdotes para que ellos se mantuviesen. Por eso entonces serán apartados los levitas, porque fueron mecidos, fueron separados como ofrenda mecida. Bien, esto nos habla también de nosotros. Yeshua vino a como el sumo sacerdote Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Yeshua fue constituido sumo sacerdote. Bien, esto no era según el sacerdocio arónico, sino según el orden de Melquisedec, y esto está fundamentado en los primogénitos, en la escogencia del Padre de los primogénitos como los que iban a ser esos sacerdotes, pero por su pecado en el desierto cual becerro de oro. Entonces el Padre escoge a los levitas en lugar de los primogénitos, y en los siguientes versículos el Eterno, más allá, ya lo voy a estar leyendo, nos va a mencionar sobre esto.
quiero hacer un poco más de énfasis en este punto de la ofrenda mecida. Voy a repetir acá, dice, después mantendrás en pie a los levitas ante Aarón y sus hijos para presentarlos como ofrenda mecida al Eterno. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán para mí. Después de esto, cuando los hayas purificado y presentado como ofrenda mecida, son 2 pasos, purificados y presentados como ofrenda mecida. Los levitas entrarán para cumplir el sacerdocio de la tienda de reunión. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a ser mecido, así como los levitas fueron mecidos para ser presentados como ofrenda? Yo digo sí, estoy dispuesto a servir al Eterno. Ellos estuvieron dispuestos cuando apoyaron a Aarón y murieron como 3,000, aquellos que habían pecado con el becerro de oro. El Eterno vio esta actitud en ellos y por eso Él los escoge. Ahora ellos tenían que pasar por un proceso de purificación y un proceso de ofrenda mecida es de consagración. Hoy en día nosotros también pasamos por este mismo proceso, nacemos de nuevo, conocemos al Señor y necesitamos entrar en un proceso de purificación. Esto de forma exterior o de forma física se hace en el bautismo, inicia con el bautismo, con la inmersión. Que en esas aguas purificadoras donde nos habla de que estamos muriendo al mundo, pero ahora resucitamos como una nueva criatura, desligados del pecado, todo esto por la inmersión de Yeshua, por lo que hizo Yeshua frente a Juan el inmersor. Esto se cumple en él y ahora iniciamos un proceso de consagración donde estamos siendo limpiados para ser dedicados enteramente al Padre Eterno. Por eso no se puede, no se trata de un curso de pastores, de un curso de evangelistas, se trata de un llamado del Padre, se trata de dones del Padre, pero que también necesita una preparación. Entonces, no se quiere decir que uno va a ser pastor solo por hacer un curso. Es necesario tener el llamado del Padre y entrar en una preparación. Bien, ¿están dispuestos a ser mecidos? Hago énfasis nuevamente en la pregunta. ¿Y cuáles son las implicaciones de ser mecidos o de ser consagrados de lo que nos habla la ofrenda mecida? Estar dispuestos a entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12:2. Morir a nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras actitudes que teníamos del mundo para ahora ser como un sacrificio vivo para el Padre, donde todas esas cosas tienen que morir, tienen que cambiar. Esto implica ser mecido, esto implica ser consagrado. Para ser consagrado algo tiene que morir. Para ser consagrado algo tiene que pasar por un proceso de ser mecido. Entonces no veamos solamente la interpretación de ser mecidos como problemas, como circunstancias difíciles, como procesos difíciles, y tienes que pasar por todo eso porque ellos fueron mecidos. Entonces nosotros para iniciar el ministerio también tenemos que pasar por temblores, por problemas, por procesos. No es enteramente en ese concepto, sino es en la consagración. Para ser consagrados, para ser dedicados, tenemos que pasar por un proceso de limpieza, de purificación, donde el Eterno nos introduce en procesos, en muerte de muchas áreas de nuestra vida, y tienen que ser sacados de nosotros para estar aptos, preparados, limpios para ese ministerio que vamos a iniciar en el llamado, en el reino. Bien, ¿qué otra cosa implica ser mecido? Permitir que Dios procese las áreas de nuestra vida que necesitan cambiar, entendiendo que para ello utilizará a personas y cualquier otro medio necesario. Entonces, por eso también el Padre utiliza a los pastores, los líderes, los que nos ayudan y nos asisten en ese proceso de formación para corregirnos, para disciplinarnos. El Padre también nos disciplina y el libro de Hebreos nos enseña sobre esto también, que tenemos que pasar por un proceso de disciplina donde al principio no parece causa de gozo, sino de tristeza, pero que luego produce frutos de justicia, frutos dignos de justicia, frutos alineados a la Torah del Eterno, frutos alineados a la conducta de Yeshua, al estilo de vida de Yeshua, al modelo del Señor.
no al modelo del pastor, porque el pastor está también siendo moldeado dentro de su proceso y de su tiempo a Yeshua. Entonces sí, es un ejemplo a imitar, es un ejemplo a seguir, pero hay conductas que a lo mejor están erradas que no se deben seguir porque también está en un proceso de formación. Bien. Tener siempre un corazón humilde y dispuestos para servir en el lugar y en el tiempo que Dios escoja, entendiendo que todo lo que Él hace es por nuestro bien. Esto implica ser mecido, es una de las implicaciones. Si usted lo ha aprendido de otra forma, el Señor le ha revelado algo más profundo, escríbanos en los comentarios que con gusto lo vamos a estar compartiendo, lo vamos a estar leyendo también. Sin embargo, esto que colocamos acá está dentro de este proceso de ser mecidos, de ser consagrados para el Padre. Bien, quiero leer los siguientes versículos. Porque acá nos va a explicar el eterno Dios esto que mencionaba acerca de los levitas. Bien, dice desde el verso 16, luego de que ellos inicien en el tabernáculo, serán puros y dedicados como ofrenda en presencia del Eterno. El verso 16, porque ellos me han sido entregados como un presente entre los hijos de Israel. Me ha sido entregado como un presente, como una ofrenda. Los he tomado para mí en lugar de todo el que abre matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Me han sido entregados a mí en lugar de todos los primogénitos. Ya vimos el censo de los levitas, de los primogénitos de los levitas, como ellos los iban a sustituir en lugar de todos los primogénitos, porque todo primogénito de los hijos de Israel me pertenece, tanto de los hombres como de los animales. El día en que yo di muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí. El día en que yo di muerte a los primogénitos de Egipto, los consagré para mí. Perdóneme si parece repetitivo, pero es necesario reforzar este principio, es necesario reforzar esta enseñanza. Cada vez que tengamos la oportunidad, lo vamos a mencionar y vamos a hacer énfasis. ¿Por qué? Porque el sacerdocio arónico ya no está vigente, sino que ahora está el de los primogénitos, Yeshua como el primogénito, y estas enseñanzas acerca del primogénito son fundamento para la posición como sumo sacerdote que ahora tiene Yeshua. En este punto los levitas estaban en lugar de los primogénitos porque el Eterno los consagró para él el día que dio muerte a todos los primogénitos en Egipto y pasó por alto a los primogénitos de Israel. Al pasar por alto su muerte, entonces ellos vienen a ser dedicados. Así como está sucediendo como estamos explicando acá con los levitas. Dice, yo he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. He entregado a los levitas como un presente para Aarón. ¿Por qué? Porque así como son dedicados mecidos, él ahora los entrega como un presente, como una ofrenda o como un don, dice otra versión, dice la versión textual, como un don para Aarón y para sus hijos de entre los hijos de Israel, a fin de que cumplan con el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo temporal. ¿Qué nos dice esto? Que los primogénitos tenían que cumplir el ministerio, nos dice el verso 19, en el tabernáculo temporal, los hijos de Israel, pero por pasarlos por alto en Egipto y haber cometido su pecado, entonces el Eterno le dice, bueno, yo voy a escoger a los levitas de entre ellos, en lugar de ellos, para que cumplan el ministerio en el tabernáculo. Bien, y de que hagan expiación por los hijos de Israel, para que no exista plaga alguna. Era necesario que el Eterno utilizase los levitas en su lugar, porque debía cumplirse este ministerio. Y esto es para evitar que los hijos de Israel, si ellos lo intentan hacer, venga plaga sobre sus vidas cuando ellos se acerquen al santuario. Entonces dice que Moisés y Aarón, hicieron todo esto y prepararon a los levitas para ser consagrados. Entonces acá vemos cómo en lugar de los primogénitos, los levitas están siendo ofrecidos, pero al morir Yeshua y resucitar e iniciar
el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec como primogénito, entonces ya no necesitamos a los levitas para que en lugar nuestro oficien delante del Padre o se presenten delante del Padre, porque a través de Yeshua nosotros como primogénitos nos presentamos delante del eterno Dios. Por eso el sacerdocio arónico fue cambiado, fue modificado el sacerdocio y todos los ritos, todos los sacrificios que se hacían de acuerdo al sacerdocio arónico y que él tenía que sacrificar en lugar de los hijos de Israel, ahora ya no está vigente. Por eso, eso es lo que explica Romanos 8, Romanos 9, eso es lo que nos explica, Hebreos 8, 9, el libro de Hebreos nos está hablando de que fue cambiado el sacerdocio, que ya no está según el sacerdocio arónico, sino según el orden de Melquisedec por los primogénitos, que es Yeshua. Entonces eso debemos entenderlo para saber por qué ya no se hace sacrificio. Obviamente también es porque ya no hay templo, pero aún hay muchos que creen que restaurado el templo, edificado nuevamente el templo, van a haber sacrificios. Ellos van a hacer sacrificios, pero según el orden arónico, pero ahora estamos según el orden de Melquisedec y Yeshua como el primogénito. Bien. Sigamos entonces y quiero, antes de continuar en el siguiente versículo, leer el verso 21, porque aquí también vemos a Yeshua. Dice: los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón presentó a los levitas como ofrenda delante del Eterno. Asimismo, Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Aarón, como el sumo sacerdote, hizo expiación por los levitas para purificarlos. Yeshua, el Señor, como sumo sacerdote, hizo expiación por nosotros para purificarnos y de esa forma presentarnos como primogénitos a través de él, por su sangre, delante del Padre. Entonces acá también vemos la obra que venía a hacer Yeshua como el sacrificio expiatorio para presentarnos y darnos libre entrada a la presencia del Eterno. De esa forma, cambiarnos también, cumplir la palabra del Eterno, que nosotros seamos el tabernáculo, que nosotros seamos la morada del Espíritu, que nosotros seamos el sacrificio, que nosotros seamos la ofrenda delante del Eterno Dios. Bien, esto es lo que nos hablaba en relación a la purificación y la consagración de los levitas. Seguimos con el verso 24, dice: esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. Desde los 25 años, dice. Entonces en Números 4:3 se habla de que es de los 30 años. La porción pasada lo leímos. Es decir, se separaban se preparaban de 5 años, tenían un periodo de preparación de 5 años para ellos iniciar el ministerio. Entonces, nuevamente, esto nos enseña que no se trata de nacemos de nuevo, nos empezamos a congregar, a preparar, y porque hagamos un curso de un mes o dos ya estamos preparados para. No, se necesita un proceso profundo de limpieza, de purificación, de consagración y de estudiar y profundizar la Torah, de conocer los principios fundamentales que el Eterno nos deja en su Torah. Ellos tenían que conocer como levitas todo lo relacionado a los sacrificios, todo lo relacionado a la condición de los animales, de que tenían que estar preparados, de la preparación de los elementos, de guardar las cosas en el tabernáculo, así como también el transporte de todos los elementos en el tabernáculo. Era todo una escuela en las cuales ellos se introducían para formarse, además de ese proceso de purificación, de consagración, para formarse, para tener el conocimiento de la Torá del Eterno Dios. Por eso es necesario tener escuelas en las congregaciones, es necesario tener escuelas de formación que instruyan a un pueblo verdaderamente en la Torá y no en conceptos de error, no en doctrinas, en teologías preconcebidas, heredadas
que no se fundamentan en la Torá. Es necesario que enseñemos Torá. Aquel que no enseña Torá no tiene un fundamento fuerte, no tiene un fundamento sobre la roca que es Yeshua, porque Yeshua es la Torá viviente. Entonces el que no enseña Torá no está fundamentado firmemente sobre la roca. Bien, de esa forma entonces culminamos en el capítulo número 8, pasamos al capítulo 9, acá nos habla el Pesach, las leyes del Pesach y la señal para partir y acampar. Vamos a leer los primeros versículos y hacemos el resumen. El Pesach, y aquí nos habla del Pesach segundo, no solo el que ellos iban a celebrar en ese momento, sino también de un segundo Pesach. Y vamos a aclarar, en el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, habló el Eterno a Moisés en el desierto de Sinaí, en el mes de Abib, diciendo: los hijos de Israel prepararán el Pesach a su tiempo señalado, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes la prepararéis a su tiempo, conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas que la han de preparar. En este punto no va a repetir todas las indicaciones, ya lo dijo en Éxodo 12, ya nos enseñó en Levítico cómo debían hacerlo. En este punto entonces Moisés le comunica al pueblo: empiecen a preparar el Pesach, seleccionen al cordero desde el día 10, revísenlo si es exacto, si está, si no hay defecto en él, y luego iba a ser sacrificado entre las 2 tardes, en el día 14. Pero sucede, luego nos dice el relato, y aquí hago énfasis que las festividades son su diseño, el diseño del Padre, y son eternas. Él, aún en el desierto, les indica que celebren la festividad. Sin embargo, esta fue la última vez en el desierto, o la única vez que celebraron la festividad de Pesach. Durante el resto, los 38 años siguientes que estuvieron en el desierto, ellos no celebraron la festividad de Pesach, sino hasta que entraron a la tierra prometida. Luego, en los siguientes versículos nos dice que hubo unos hombres que no pudieron celebrar Pesach porque no estaban limpios, se habían contaminado con muertos. No dice específicamente cómo, pero podemos entonces entender de que entre tantas personas hubo algunos muertos. Estos tuvieron que llevarse para sepultarse y estas personas se contaminaron con muertos en ese día para la festividad. Ellos se acercan entonces ante Moisés y les dice: Moisés, nosotros nos contaminamos con un muerto, ¿por qué no vamos a poder celebrar la festividad? No hay un antecedente, no hay un indicio de que ellos lo hayan hecho intencionalmente o por algún mal que hayan cometido, sino simplemente porque tuvieron que sacar a un muerto del campamento para sepultarlo. Entonces ellos se acercan: ¿por qué no lo vamos a celebrar nosotros? Moisés, como todo hombre de Dios, debe responder, debe caminar delante del eterno Dios. Él les dice en el verso 8: aguardad hasta que oiga lo que el Eterno ordena acerca de vosotros. No tenía un antecedente para esto, no sabía cómo hacer, y para no dar de su propia sabiduría, de lo que había aprendido, él le dice: ya va, un momento, aguarden acá, yo voy a consultar al Eterno para ver qué me dice acerca de ustedes. El Eterno Dios entonces le indica de que ellos les daba una oportunidad para presentar nuevamente el Pesach, porque ya el día se iba a pasar, para comer el Pesach, porque estaban contaminados con muertos. Les dice: bueno, en el mes segundo, igual a los 14 días del mes y de acuerdo a todo lo establecido para el Pesach, ustedes lo van a celebrar, lo pueden celebrar. Y el Eterno acá entonces, con su misericordia, nos enseña sobre esto. Y esto también nos habla de su pueblo, nos habla del perdón del Padre, nos habla de esa oportunidad que el Eterno da a su pueblo para arrepentirse. Esto es en un contexto profético, nos enseña cómo hay ese nuevo nacimiento, cómo va a haber ese nuevo nacimiento, pero también cómo va a dar una segunda oportunidad a aquellos que no se vayan con el Eterno en la primera ocasión, que no se vayan con Él en la primera ocasión, les va a dar una segunda oportunidad. Bien, esto tiene un contexto también mucho más profundo y más amplio. Sin embargo, lo menciono en este punto para seguir avanzando. Dice luego que a todo extranjero que iban a estar con ellos también lo iba a poder hacer, pero de acuerdo a la festividad, a lo establecido para el Pesach.
Y luego dice en el verso 13, pero el hombre que esté limpio y no esté de viaje, si deja de preparar el pez, a tal persona será cortada de su pueblo. Aquel que lo haga intencionalmente, que no preste atención, que no esté atento a las convocatorias del Padre, al tiempo señalado del Eterno, donde hay un cambio profético, donde hay una transformación sobre las vidas, marcando un antes y un después. Aquel que no esté alineado a mis tiempos, entonces este va a ser cortado. Y por cuanto no presentó a su tiempo señalado la víctima para el Eterno, este hombre cargará su pecado. Y acá vemos la importancia que el Eterno Dios le da a sus convocaciones, a sus festividades. Esto es tan importante como el Shabbat. El Shabbat es tan importante como las festividades. Todo hombre del Eterno Dios, todo pueblo escogido del Eterno tiene que estar atento a sus festividades y semanalmente a su Shabbat, que lo tiene más cerca. Así también como al Rosh Hodesh, al cabeza de mes, cada cambio de mes, el Eterno también hace una convocatoria, tiene un llamado específico, un tiempo específico, y todo hombre tiene que estar atento a este tiempo del Eterno Dios, a las convocatorias del Eterno Dios. Bien, seguidamente el relato nos enseña acerca de la nube cuando era alzada. Dice el verso 17 que cada vez que la nube era alzada de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían, una vez terminado toda la ofrenda de la dedicación. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí los hijos de Israel acampaban. Al mandato del Eterno los hijos de Israel partían, y al mandato del Eterno los hijos de Israel acampaban. Y nos sigue diciendo, nos habla acerca del orden de marcha. Pero quiero hacer un énfasis acá. Dice que los hijos de Israel se movían de acuerdo a cómo el Eterno los guiaba. Es decir, Él iba delante de ellos con su gloria, señalando el camino, de día como nube y de noche como fuego, para entenderlo. Y Yeshua habla algo similar a esto en Juan 3:8, cuando hablaba con Nicodemo, aquel que no entendía cómo era posible nacer de nuevo. Yeshua le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que aquel que es nacido del Espíritu, el que ha nacido de nuevo, el que es parte del pueblo del Eterno, de la familia del reino, aquel que es israelita, es como el viento, le dice Yeshua, es decir, que es llevado de un lugar a otro y es por el mandato del Eterno, es por la guía del Eterno, por la dirección del Padre, hacia donde el Padre se dirige, entonces aquel también es llevado. El Eterno tiene el control de todas las cosas en la tierra, por eso Yeshua pone el ejemplo de aquel que coloca el ejemplo del viento, porque nadie sabe dónde viene ni a dónde va, pero el Eterno sí lo sabe. Entonces, aquel que es guiado por el Espíritu se deja llevar por el mandato del Eterno y es llevado de un lugar a otro. No, esto no habla de un círculo vicioso, no habla de permanecer en el desierto sin ver la puerta, sin estar atento a los tiempos, sino habla de que es llevado por el Eterno Dios a un lugar específico, a lugares específicos para obras específicas. Ese que es llevado así por el Eterno es intocable para las tinieblas, porque en las tinieblas el enemigo está limitado, él no conoce lo que Dios va a hacer, él no conoce la voluntad de Dios, no tiene acceso a la revelación del Padre. Por lo tanto, el Padre siempre va a estar anticipado, nos va a tener anticipado a cualquier obra de las tinieblas, siempre que estemos alineados y que nos dejemos llevar por el mandato del Eterno, por la guía de su gloria. Entonces la pregunta tenemos que hacerla. ¿Estamos listos para ser llevados? ¿Estamos alineados al Padre para dejarnos guiar por su mandato? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para salir de un país e ir a otro país porque el Eterno nos guió, nos mandó para allá? Es necesario que
nuestra antigua manera de vivir sea sometida al Padre, tenga que morir todas las áreas que tengan que morir para entonces dejarnos ser guiados por su Espíritu. Pero también es importante, como lo detalla la palabra, que esperemos a la nube, que esperemos a que la nube se levante, que esperemos a que la gloria del Eterno nos dirija, que esperemos a que el Espíritu nos confirme, nos hable hacia dónde debemos ir. Y aquí hay algo importante que también quiero mencionar. Esto no se trata de que porque el pastor me dijo, el profeta de la congregación me dijo que yo me fuera para otro lugar, yo me tengo que ir. No se trata obligatoriamente o solamente de esa palabra. Esa palabra es de confirmación de lo que el Eterno pone en nosotros, de lo que el Eterno hace con nosotros. Entonces tampoco es que podemos ir con los ojos cerrados para donde nos mande nuestro líder, aquel que nos está asistiendo, que nos está preparando, para allá debemos ir con ojos cerrados y es amén porque Él lo dijo. No es necesariamente así, porque nosotros también tenemos el Espíritu de Dios y tiene que haber ese acuerdo en el Espíritu, esa confirmación en el Espíritu de que es de Dios. Por eso debemos tener celo y cuidado de decir así dice el Eterno. Por eso los profetas tienen que estar mucho más afinados para decir así dice el Señor, esto es lo que está hablando el Señor, y si no es del Señor también tiene que decir que no es del Señor y no solamente utilizar y hablar por el Eterno cuando no lo sea. Tenemos que ser sensibles, tenemos que ser fieles también y tenemos que ser reverentes a la palabra del Eterno y a cuál no es la palabra del Eterno. Dejémonos ya de las costumbres que hemos heredado en nuestras congregaciones, que hemos heredado del cristianismo, por decirlo de esta manera, de decir así dice el Señor. Entonces cualquier palabra que vamos a decir así dice el Señor. Y el Eterno también habla acerca de las consecuencias de utilizar esta frase, de decir por Él, así dice el Señor, cuando Él nos lo ha dicho y nos lo enseña en los libros de los profetas, aquellos que no estuvieron atentos a la voz del Padre, cuando tenían que hablar y cuando no tenían que hablar. Entonces, esto es algo serio. Por eso el Padre dio dones y tomando nuevamente el ejemplo de los levitas, como esos dones, esa ofrenda para el pueblo, para mediar, para asistir al pueblo de Israel, para que no venga plaga sobre ellos, el Eterno los entrega como ofrenda, los tomó para sí como ofrenda. Asimismo, Yeshua dice que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones de pastores, de profetas, de evangelistas, de maestros, para guiar al pueblo, para conducir al pueblo correctamente y no para pasar por encima de Dios y ser como Dios, como la palabra de Dios para ellos. Entonces tenemos que ser sensibles, íntegros, porque si no, vamos a llevar consecuencias también, vamos a llevar consecuencias que no deberíamos llevar por salirnos de la palabra del eterno Dios. Bien, como lo mencionaba, perdonen que me desvíe un poquito ahí, regreso con la nube. Entonces, también tenemos que parar cuando la nube se detiene. Tenemos que esperar ese movimiento. Dice en los siguientes versículos que enseguida partió el campamento de Israel con sus ejércitos, con todas las tropas. Dice que partió de acuerdo al orden de marcha, que lo estudiamos en las porciones pasadas, de acuerdo al orden de marcha. Primero iba la tribu de Judá, después iba Gersón y Coat, después iban Rubén, después iban los coatitas, después iban los otros dos grupos, los de Dan y los de Efraín iban ya en lo último para la retaguardia, pero dice que el arca del Eterno iba adelante, que él siempre iba adelante de ellos guiándolos y escogiendo el lugar donde ellos iban a acampar, donde ellos iban a descansar. Si fuese un día, era un día. Si tenían que caminar 1, 2 o un 3 o 4 o cuando el Señor dijese que debían parar, ellos paraban y cuando no, ellos seguían el camino. Eso nos detalla en los siguientes versículos, pero como lo mencionaba, que debemos parar
para esperar la guía del Eterno. En muchas ocasiones no lo hacemos. No lo hacemos y es algo que también cuesta mucho. A veces nos cuesta para identificar qué es lo que el Eterno está diciendo, hacia dónde nos quiere llevar, pero a veces cuando ya iniciamos ese ritmo de marcha nos cuesta también detenernos. ¿Y qué me lleva a no esperar la nube? El afán por ver el cumplimiento de aquello, por ver que se logre lo que Él me ha hablado, y queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios. Entonces nos afanamos por hacer, por caminar, creyendo de que de esa forma es que lo vamos a conseguir cuando ya la nube se ha detenido. Entonces hay que ser sensible en esas dos ocasiones, tanto para partir como para también esperar, saber esperar en Él. Bien, ¿qué más nos lleva a no esperar la nube? La confianza en sí mismo y no en Dios, en lo que has aprendido con todos tus años de ministerio, lo que has adquirido. Eso se hace así porque ya yo lo aprendí, yo sé, y vamos a hacerlo así. O vamos a hacerlo porque eso es lo que están haciendo todos hoy día, entonces también vamos a hacerlo. Cuando no es lo que Dios te está diciendo que hagas, entonces hay que saber identificar qué es lo que Dios te está diciendo que haga, así no parezca mucho, así no sea visible para todos, así sea algo pequeño, pero es lo que Dios dice. Ahí vamos a tener provisión, vamos a tener victoria, ahí vamos a estar alineados al Padre Eterno. No es para aparentar ni para ser grandes ni los más grandes, sino es estar alineado y bajo la nube, la cobertura del Eterno. Bien, lo otro es el creerse autosuficiente, que también va alineado a esto. Yo lo sé hacer, yo lo puedo hacer, y hay que tener mucho cuidado con este punto, porque si no puede estar hablando la lujuria, puede estar operando la vieja naturaleza en nosotros para dirigir al pueblo como nosotros lo consideramos. Entonces, también tenemos que tener cuidado de estas cosas y permanecer con nuestro oído pegado, con nuestra vista pegada arriba, donde está la dirección del Padre, donde está la nube, donde está la gloria que nos dirige. Bien, de esta forma entonces pasamos al capítulo 10, donde nos habla de las trompetas de plata, el toque de trompetas para la guerra, el orden de traslado de las tribus de Israel, y también, como lo mencionaba, que el arca viaja delante de ellos. Nos dice en los primeros versículos del capítulo 11, del capítulo 10, nos dice que el Eterno les dice que se hagan trompetas de plata. Dice: harás trompetas de plata de obras de fundición y te servirán para que convoques a la congregación, a los campamentos, a que los campamentos también emprendan la marcha, y cuando los toquen se reunirá ante ti toda la congregación ante la entrada del tabernáculo temporal. Si tocan una sola, se reunirán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. En los siguientes versículos nos habla de cuál era el propósito de estas trompetas de plata. Entonces debemos ver que hay los shofars, hay los shofarot, pero también están estas trompetas de plata, que el Eterno Dios dio la dirección para que lo hicieran. El shofar se hacía del cuerno de los animales limpios, un carnero, o de los animales limpios que se podían comer. De esto se hacía el shofar, pero el Eterno les dice que hagan también unas trompetas de plata. Tuvieron que hacer el molde y hacerlas para también utilizarlas en ciertas ocasiones. Y aquí nos dice para qué se utilizaban: para reunir a la congregación en los jefes. Nos dice que con un sonido de tequía. En este punto vemos cómo hay diferentes sonidos que el Eterno indicaba al pueblo. El pueblo tuvo que aprender esto y reproducirlo para que no se confundiesen a la hora de lo que iban a hacer o de cuál era el propósito para hacer cierto sonido. También era para hacer partir los campamentos con también un cierto sonido, hacer que el Eterno se acuerde del pueblo en los tiempos de guerra, cuando se iban a enfrentar a la batalla. El Eterno les indica que debían hacer sonar esto para
Él se acordase del pueblo. Y lo voy a leer en el verso 9. Dice, pero si van a la guerra en su tierra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán las trompetas estruendosamente y serán recordados delante del Eterno su Dios y serán librados de sus adversarios. Esto no implica que el Eterno se olvidó de ellos, no. Es para mantener la promesa, es para recordar esa promesa del Padre de que Él los va a librar, de que serán librados en medio de la guerra. Bien, entonces también para este momento, cuando se enfrentan a una situación difícil, a una batalla, se sonaba la trompeta. Esta trompeta es de plata. También es hacer que Hashem se acuerde del pueblo en los sacrificios comunitarios, en las fiestas y en las lunas nuevas. Nos dice el verso 10 que también debían sonarlas cuando iban a hacer los sacrificios y también en las lunas nuevas, esto para indicar que se acercaba el día. Recordemos que en aquel tiempo ellos no tenían calendario, no tenían un celular donde fácilmente nosotros hoy accedemos a la agenda y sabemos en qué día estamos, en qué hora estamos. Bien, ellos no tenían la apreciación clara del tiempo en ese momento en relación a la hora o al día como tal. Por eso el Eterno les deja esta instrucción para que les indique, no solo para congregar para hacer reunir a la congregación, sino también para indicar los días de festividades y de lunas nuevas. Cuando se acercaba el Shabbat, ellos hacían sonar las trompetas para indicar que ya estaba pronto el Shabbat. Asimismo, cuando ya iniciaba, cuando finalizaba, cuando eran los días de luna nueva, también de acuerdo a las señales, que lo hemos también enseñado un poco acerca de cuando veían esa luna nueva, entonces al siguiente día era el inicio del mes o la cabeza del mes. Entonces se hacían sonar la trompeta para indicar que ya estaba pronto para iniciar ese nuevo mes. También para las festividades, y también nos dice que se hacía sonar la trompeta para indicar cuando ya era jubileo en Yom Kippur. Entonces acá nos da una instrucción de cuándo sonar las trompetas. Hoy en día sí tenemos muchos shofares, shofarot. Hemos visto que bendito el Padre Eterno porque nos ha revelado ahora que somos de su pueblo y que también podemos usar el shofar para tocar el shofar, para recordarnos las promesas del Padre, para anunciar de esta forma también cuando salimos a la batalla, para proclamar de esa forma que el Padre nos va a librar, pero tiene sus tiempos específicos, tiene sus momentos específicos, no es para estar componiendo cantos, estar por cada amén, por cada palabra que el pastor diga, entonces yo voy a sonar el shofar porque de esa forma yo estoy diciendo amén. Eso no nos lo enseña acá la palabra, nos dice de un momento específico. Entonces no se trata de sonar y sonar y sonar y sonar por simplemente hacerlo o seguir la corriente como todos lo hacen. Tenemos que ser sabios en todas las cosas que hacemos para el eterno Dios y estar plenamente convencidos de lo que hacemos. Bien, seguimos entonces. Nos habla en lo siguiente, es el orden de traslado de las tribus, como nos dice el verso 10, 12 y 13. Y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha, como los mencionaba, y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Así partieron la primera vez por mandato de Hashem, por medio de Moisés. Por medio de Moisés. Debemos aprender siempre, siempre, siempre a esperar la nube. Nos hace nuevamente énfasis en este punto, estar alineados al mover del Eterno. Luego nos dice todo ese orden de marcha que relatábamos, y en el verso 35 nos dice que y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Eterno, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba o reposaba, llegaba hasta el lugar, él decía: descansa, oh Eterno, entre los millares de Israel. Moisés hacía una proclama una vez que la nube se levantaba, el Eterno empezaba a moverse, el pueblo le seguía, entraba todo el proceso del pueblo, de los sacerdotes cubrían los
los utensilios sagrados, los elementos más consagrados en el tabernáculo, empezaba el desarmar, mientras una tribu ya iba adelante por ese orden de marcha y luego llegaba su turno, pero cuando el arca se detenía, entonces Moisés también proclamaba: descansa, oh Eterno, entre los millares y millares de Israel. Llegaban unos primeros, la tribu de Gersón y de Merari llegaban, armaban, y luego la tribu de Coas llegaba e introducía todos los utensilios más consagrados, el arca, la menorá, la mesa, todas estas cosas. Ellos llegaban. Pero acá vemos una proclama hermosa de Moisés, como él proclama estas palabras para iniciar la marcha del pueblo. Ellos no iniciaban por la proclama de Moisés, ellos iniciaban la marcha por la guía del Padre, pero Moisés también proclamaba estas palabras en honra al eterno Dios, en favor de él. Y cuando él se detenía, también proclamaba estas palabras. Y esta es una proclama del eterno Dios, que el eterno nos entrega para también nosotros utilizarla. Cuando nos vamos a un punto, el Padre nos puede hablar, nos puede decir: tienes que irte de Ecuador a Argentina. Entonces nosotros también podemos tomar estas palabras y proclamarlas: levántate, oh eterno, y sean dispersados tus enemigos, y huya de tu presencia los que te aborrecen. Hemos aprendido a orar cuando vamos a salir de nuestros hogares. Hemos aprendido a hacer una oración para que el Señor nos guarde, nos cuide, y hacemos unas oraciones cada quien distinto a su modo, como lo haya aprendido. Pero yo les invito a que hagan esta proclama primeramente, cuando reciban esa dirección del Eterno, de dirigirse a un lugar, de una asignación específica, de proclamar estas palabras. Y una vez llegado, también hacer esta otra proclama que él dice: descansa, oh Eterno, entre los millares y millares de Israel. Porque nosotros somos Israel, nosotros también pertenecemos al Padre, aunque no habitemos hoy en la tierra, no estemos hoy con nuestro hogar allá, pero somos parte del pueblo del Eterno en cualquier lugar donde estemos hoy. Sí, verdaderamente hemos nacido de nuevo, le hemos conocido, hemos sido hechos de su pueblo, de su familia, y podemos proclamar estas palabras. Bien, de esta forma culminamos el capítulo 10 y pasamos al 11. Nos dice acá que el pueblo nuevamente pide carne, cómo se detalla las propiedades del maná, cómo el espíritu profético de Moisés es impartido sobre 70 ancianos. También hay 2 hombres, Eldad y Medad, que profetizan, y las codornices llegan al campamento cuando el Eterno les provee de la carne. Bien, nos dice entonces que el pueblo empieza a quejarse y a pedir carne. Dice: pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente, y vamos a comentar sobre esto, a oídos del eterno Dios. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Qué estaban murmurando? Estas palabras. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Como nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla y de los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Entonces ellos empezaron a murmurar de lo supuestamente bueno que tenían en el mundo, en Egipto, y despreciaron, o de esta forma menospreciaron, lo que el Eterno les proveía, el sustento que el Padre les daba con el maná. Es como decir hoy día: ¿cómo me acordaba yo del carro que tenía, de la empresa que tenía, de la casa que tenía cuando estaba en el mundo? Y ahora que conozco al Señor, vivo en esta casita, ando en bus, y la ropa que tengo ya no es la misma. Cuando sabemos que todo el eterno Dios nos provee, Él tiene cuidado de todas nuestras cosas, Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y Yeshua les enseñaba a los discípulos: considerad estos lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como se viste en uno de ellos. Y los animales que no siembran ni ciegan y tienen su comida, el Eterno les da su sustento. Les decía: ellos no tengan cuidado de que vivir, pongan su cuidado, su vista en las cosas de arriba, en lo fundamental, en lo inconmovible, en lo que tiene trascendencia. No pongan cuidado en lo intrascendente del mundo, lo que tienen hoy, el sueldo que tienen hoy,
el dinero que puedan tener en su banco hoy. No pongan su confianza, su vista en eso, sino en lo que viene del Padre, en lo que recibimos del Padre. Ellos recibían el maná, el alimento espiritual que era Yeshua, ese alimento espiritual que representaba a Yeshua y la vida que recibían. Ninguno de ellos hubiese muerto si hubiesen permanecido firmes, alineados al eterno Dios. En ellos estaba activa la presencia del Padre, la gloria del Eterno estaba activa en ellos. No hubiesen padecido enfermedades, el deterioro de sus cuerpos y aún de su ropa no hubiese venido sobre ellos, sobre los que murieron. Aún así dice que la ropa no se desgastó y el calzado no se rompió. Unos comentarios dicen que la ropa crecía con las personas. Ellos estaban en la presencia del Eterno, pero aún así murmuraron y se quejaron, anhelando lo que supuestamente era bueno que tenían, y no se acordaban de la esclavitud, no se acordaban de lo difícil que la pasaron, que vivieron, sino de aquello nada más, y no de lo que tenían, la vida que les estaba alimentando a diario. La Torá dice cómo era el sabor del maná, no como ellos lo expresaron en este punto, de que nuestra alma se reseca, que nada más ven este maná como despreciándolo, pero la Torá nos dice en Éxodo 16:31 que su sabor era como hojuelas con miel. Y acá en 11:8 nos dice que tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. La versión dice que su sabor era como el pan amasado con aceite. Otra versión dice que era como el aceite nuevo. Bien, entonces los comentarios también nos dicen que el maná tenía el sabor de acuerdo a cómo la persona lo percibía, cuál era su condición, cuál era la actitud frente a esa bendición del Padre. Así ellos percibían el sabor del maná, que cambiaba. Pero en este caso ya por su alma, por su murmuración, por su actitud, ya según ellos no les sabía agradable, porque dice que su alma se resecaba. Bien, sin embargo acá vemos esta actitud errada de murmuración, y Pablo sin embargo enseña acerca de esto, de esta actitud que tuvo el pueblo. Les enseña a los corintios acerca de esto. Le dice: porque no quiero ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Estaban anhelando, estaban codiciando aquello que alguna vez tuvieron, pero que ya estaban en otro lugar. Ahora no podían obtenerlo, sino lo que recibían del eterno Dios, y a sus ojos no parecía agradable en comparación a lo otro. De esta forma pecaron, fallaron delante del Eterno, y dice que murieron todos estos. Bien, acá vemos cómo ellos en los siguientes versículos, Moisés se presenta delante del Padre luego de las quejas del pueblo, y dice que cuando Moisés se enteró de que el pueblo se lamentaba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y que a causa de esto el furor del Eterno se había encendido sobremanera, también le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés al Eterno: Señor mío, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Por qué no se ha encontrado favor delante de tus ojos para que hayas puesto esta carga delante de tu pueblo, delante de mí? Es decir, Moisés no se quejó en sí con el eterno Dios por causa de lo que iba a hacer con ellos, hizo con ellos, sino de la actitud del pueblo, de esa actitud siempre codiciando, añorando el pasado, añorando Egipto del pueblo. ¿Por qué has puesto esta carga tan pesada?, le decía Moisés. ¿Acaso yo engendré a todo este pueblo? ¿Acaso yo los parí para que tú me digas: llévalo en tu seno como una nodriza lleva el niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿Dónde voy a encontrar carne para todo este pueblo? Entonces Moisés aquí dice: ¿cómo los voy a sustentar? Aún así, él nunca
aún con estas palabras, en varias ocasiones él intercedió a favor del pueblo, no estuvo dispuesto a que el Padre hiciera morir a todo el pueblo. Él le dice, no, no los hagas morir. ¿Qué van a decir de ti, Señor? En una ocasión, intercediendo por el pueblo, dijo, no los hagas morir, ¿qué van a decir de ti? Entonces, él, como ese hombre de Dios, estuvo ahí conduciendo al pueblo, dejándose guiar por el Padre. Sin embargo, la obstinación, la dureza del pueblo era grande. Yo solo no puedo llevar esto, pero el Padre sí lo podía hacer, Él sí los podía conducir. Aquellos que fallaron quedaron tendidos en el desierto. Dice el verso 16, dijo el Eterno a Moisés, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel que tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales y llévalos a la entrada de la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está sobre ti, lo pondré sobre ellos para que soporten contigo la carga del pueblo. Moisés era el que estaba en este punto, aún no se había repartido la función o se había impartido el espíritu sobre cada uno de esos 70 ancianos para que lo apoyasen, sino que él llevaba y todas las quejas eran puestas ante Moisés. Él llevaba el peso del pueblo, él solo llevaba el peso como aquel que los guiaba. Por eso también les dice, no puedo soportarlo yo solo, y el Eterno le da la solución. Le escoge 70 para que lo apoyasen. Estos 70 también fueron de los mismos en los cuales fueron puestos sobre ciertos grupos para que las juzgasen en el pueblo, atendiesen el pueblo y las cosas que no pudiesen resolver las fuesen llevando a uno más con mayores personas para que lo fuesen asistiendo, y si ninguno tenía la solución, iba entonces y lo llevaban ante Moisés. Si Moisés no tenía la solución, él consultaba al Padre, como siempre lo debemos hacer. Entonces hay responsabilidades que están sobre nuestros hombros, que por ciertas circunstancias se tornan un poco pesadas. La congregación se torna pesada siempre sobre nuestros hombros, por eso siempre debemos tener un equipo. Bien, el pastor no puede trabajar solo, un pastor, el líder de la congregación, no puede trabajar solo con su esposa, él, su esposa y sus hijos y más nadie, porque él es el pastor. No es así. Se debe tener un equipo, un equipo de ancianos, personas que asistan en conducir a la congregación. Bien, entonces el consejo es que si sientes que ya no puedes con algo, manifiéstalo para buscar una solución. No permitas que esto te ahogue y te saque por completo del propósito, porque entonces vas a estar pesado, vas a estar dedicado a solucionar problema tras problema y no te vas a dedicar a lo que el Padre te está pidiendo hacer para conducir correctamente al pueblo. En una ocasión, los discípulos del Señor, en el libro de Hechos también dice que ellos tuvieron que hablar sobre esto, que unos se dedicasen a repartir, a hacer la comida, mientras ellos se dedicaban a la palabra, a consultar con el eterno Dios y a traer dirección. No somos invencibles, muchas veces necesitamos ayuda de los demás, y este es un punto clave: reconocer nuestra situación, reconocer hasta qué punto podemos llegar, a reconocer lo que no sabemos, porque a veces se tiende a malinterpretar de que el pastor tiene que saberlo todo, tiene que solucionarlo todo, porque él es el líder y él es el que tiene que hacerlo. Moisés consultaba al Padre. Moisés consultaba al Padre para hallar soluciones. Entonces, tenemos que tener ese equipo que nos pueda ayudar y compartir el peso de la formación, el proceso de la congregación. Bien, luego de esto dice que Moisés hizo así, escogió a estos varones, y le dijo: santifíquense para mañana, para que coman, porque todavía siguen en el contexto de el pueblo que estaba pidiendo carne. Además, el Eterno les dijo: yo les voy a traer, yo les voy a dar.
Moisés aún le decía, refutando con el Padre, bueno, primero les dijo que no iban a comer, como le dijo el Eterno, no iban a comer por un día, por dos, por tres, sino por un mes. Iba a comer carne y hasta que le saliera por las narices y tengan náuseas por cuanto menospreciaron al Eterno entre ustedes. Porque aquí en los versículos habla del pueblo, de las quejas del pueblo, luego habla de la situación que Moisés ya no podía soportar, entonces habla de los ancianos, de lo que le estaba pidiendo la dirección para los ancianos, pero también de lo que iba a hacer para el pueblo el comer carne por menospreciar la palabra. Por eso se intercambian los dos acontecimientos en la enseñanza en este punto, en los versículos. Moisés entonces les dice, ¿de dónde voy a sacar yo carne para tantas personas? El Eterno le dice que no hay nada imposible para él, que él lo puede hacer y ya va a saber cómo yo les voy a traer carne, les voy a dar. Entonces, luego de que el Eterno les da las palabras a Moisés, dice en el verso 25 que descendió en la nube y le habló luego que estaban reunidos. Luego tomó del espíritu que había sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos, y en cuanto el espíritu descansó sobre ellos, profetizaron, pero después no continuaron. Profetizaron, pero después no continuaron, dice la palabra, en ese momento. Y sucedió, sin embargo, habían quedado dos hombres. Entonces seguidamente nos habla de dos hombres que habían quedado en el campamento, y uno se llamaba Eldad y el otro Medad. Y el espíritu también se posó sobre ellos, quienes también habían sido registrados, y lo menciono porque voy a aclarar acá, que habían sido registrados, pero que no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces aquí hay ciertos comentarios en relación a esto. Unos dicen que estos eran dos más dentro de los que se escogieron. Entonces, como se hallaron estos 72 varones aptos delante del Eterno para ser parte de estos 70 ancianos, estos dos tenían que sacar a dos, tenían que dejar dos por fuera porque el Eterno pidió 70 y estos dos quedaron en el campamento. Otros dicen que no se presentaron ante el Eterno, que ante el Eterno fueron 68, pero que estos dos eran parte de los 70 y por desobediencia se quedaron en el campamento. Esos son los dos comentarios o las posiciones que hay en relación a esto. Sin embargo, el Padre siempre tiene reservados esos 70 ancianos que te servirán en apoyo en un momento determinado. El Padre siempre tendrá a esas personas, a ese equipo específico que te va a apoyar, que te va a asistir en el proceso de formación, de conducir a la congregación. Estos 70 ancianos que menciona la Torá, de acá se conforma ese Sanedrín, ese grupo que también son jueces para dirigir, para llevar el peso del pueblo. Entonces, hayan sido 70 los que se presentaron y estos eran dos, o hayan sido 68 y estos eran los otros dos para los 70, nos dice la palabra que el Espíritu vino sobre ellos y profetizaron. Luego nos relata que se oyeron en el campamento, un joven salió corriendo, Moisés, están profetizando allá, Josué dijo que se mueran, mátalos, porque están hablando allá en el campamento, no están hablando aquí, no están profetizando allá, no están profetizando aquí. Y Moisés les dice, ¿cuánto diera yo que todos profetizaran? Dijo, tiene celo por causa mía, quisiera que todo el pueblo de Hashem fuera profeta, que Hashem pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces Moisés deseaba que todo el pueblo recibiera el espíritu del eterno Dios, el espíritu de la profecía, que es el testimonio también de Yeshua, parecido a lo que está escrito en 1 Corintios. Procura alcanzar el amor, pero también desea ardientemente las manifestaciones de los dones del Espíritu, sobre todo que profeticéis. Moisés le dice, sí, yo también quiero que todos ellos sean profetas, que el Espíritu esté sobre ellos, que todos ellos hablen palabra profética, que sobre todos ellos venga la revelación del eterno Dios, venga el conocimiento del Padre. Y así sucedió desde el Hechos 2 nos dice que el Espíritu vino
sobre su pueblo, vino sobre los apóstoles y ellos profetizaron, ellos hablaron palabras, ellos hablaron en las lenguas de otros que habitaban, también pudieron hablar en lenguas angelicales. Sin embargo, hubo testimonio de la venida del Espíritu sobre ellos, cumpliéndose en parte también Joel 2, donde vino esa llenura del Espíritu. Eso que sucedió ahí en estos hombres que estaban delante del tabernáculo, pero también en el campamento, nos da testimonio de que el Espíritu también iba a venir. Si aquellos eran pecadores, los que estaban en el campamento, quiere decir que sobre ellos también iba a venir, y lo confirmamos con la casa de Cornelio, que también vino sobre los gentiles. Pedro, ellos quedaron asombrados porque el Eterno no hace acepción de personas, viene también sobre los gentiles, sobre esas personas escogidas y que son del linaje de Israel, parte de las tribus perdidas de Israel, y con ellos los gentiles. Entonces el Eterno no hace acepción de personas para venir sobre uno o sobre otro, ni tampoco las personas pueden juzgar por encima del Eterno Dios por qué habla sobre uno y no sobre otro, aun cuando veamos las condiciones de las personas. Aunque todos debemos estar alineados y consagrados al Padre, nosotros no debemos juzgarlo, sino que es el Eterno Dios quien lo hace. Bien. Luego de esto vemos cómo entonces el Eterno cumple su palabra y trae las codornices sobre el campamento. Dice que llegó un viento recio que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento, como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra, y casi 2 codos de altura. La superficie de la tierra era mucha codorniz, era mucha carne, y el pueblo estuvo levantando todo aquel día, aquella noche, y todo el día siguiente recogiendo. Los que menos, dice que llenaron 10 homeres y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Eterno se encendió contra el pueblo, y el Eterno golpeó al pueblo con un azote muy grande. Bien, la queja provoca y activa la ira del Señor. Seamos agradecidos, mas no conformistas. En un momento hubo ese incendio en los extremos del campamento. El Eterno envió fuego por la murmuración de ellos, por las quejas que ellos estaban teniendo, pero luego de que acá vino la carne y apenas estaban ellos comiendo, vino plaga sobre sus vidas, vino el azote sobre ellos por esas quejas. Entonces tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos por el Padre. Hay momentos en que vamos a tener escasez, hay momentos en que vamos a tener abundancia, porque tenemos que ser preparados, porque tenemos que ser entrenados, pero en tanto en la escasez como en la abundancia, seamos agradecidos con lo que tenemos. La escasez no significa que no significa totalmente o necesariamente que se va a estar pasando hambre, que no vas a tener nada, que vas a mendigar en la calle, que vas a estar en la calle. No significa eso. Significa porque el Padre no permite que sus pueblos mendiguen pan, no permite que su pueblo pase por esas circunstancias. Siempre tenemos que estar alineados al Padre, pero esa escasez que nos habla Pablo, habla de esa limitación para no tener o no comprar lo que antes tal vez tenías o podías alcanzar. Ahorita estás recortado, en esa escasez estás limitado, estás recortado en lo que tienes, en lo que vas a tener o estás pasando por ese momento. Y en la abundancia ya está más extendido, hay más holgura en lo que puedes tener o alcanzar. Bien, pero el Eterno dice que no permite que su pueblo mendigue, pero debemos estar siempre en orden y alineados a su Torá. En lo más pequeño como en lo más fundamental, en lo más trascendental, debemos estar siempre atentos, guardando y caminando sobre sus mandamientos. Bien, para ir finalizando el capítulo 12, que tiene 16 versículos, acá vemos cómo Miriam y Aarón hablan de Moisés, y a Miriam le da la lepra. Nos dice en los primeros versículos que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita
que él había tenido, pues él había tomado una mujer cusita. Esta mujer cusita, Séfora, era la hija de Jetro, y dijeron: ¿acaso solamente a través de Moisés habla el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros? Y el Eterno lo oyó. Estaban hablando acá de esta mujer, Séfora, que para ellos no era madianita, no era de Israel, era una mujer gentil, y porque él se había casado con ella. Sin embargo, dice que el Eterno oyó lo que ellos murmuraban. Como decir, Moisés, el Eterno solo habla por Moisés. ¿Acaso solamente a través de Moisés habla el Eterno? No ha hablado también por nosotros. Él también no nos da palabras a nosotros. Aunque sí el Eterno le había hablado a Aarón, no tenían por qué murmurar ni hablar en contra de Moisés en este punto. Porque ¿qué dice de Moisés la Torá? Que este varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y eso que él era de Egipto, vino de Egipto, creció en Egipto, fue uno de los generales de Egipto, según lo que nos dice la tradición. Él era uno de los generales de Egipto, fue preparado en Egipto como príncipe, que aquel que va a formar, que va a ser rey, que va a ser el dirigente de una nación, no iba a ser formado con dureza, con orgullo, con esa altanería de ser príncipe. Sin embargo, la vida de Moisés fue transformada, fue procesada por el Padre, y la misma Torá nos enseña que no había hombre más manso que Moisés sobre la tierra. Y entiéndase manso, no menso. No era menso, era manso. Era sosegado, era tranquilo delante del Padre, se sometía a la voluntad del eterno Dios. Y de improviso, el Eterno dijo a Moisés, le habló de improviso y dijo Aarón y a Miriam, y dijo Moisés: Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron, se acercaron delante de la tienda de reunión. Y descendiendo el Eterno en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y ambos salieron, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, yo el Eterno en visión a él me revelo, y en sueños le hablo. Aquí debemos entender también cómo el Eterno le habla directamente a Aarón y a Miriam, así como le hablaba a Moisés, así ellos escucharon la voz. En esta ocasión, y no dice más adelante que volvió a suceder así, sino solo en esta ocasión él les habló directamente. Y dice que si hay un profeta entre ellos, yo hablo a él en visión y en sueños. ¿Por qué dice el Eterno esto? Porque cuando el pueblo estuvo en el Sinaí, que el Eterno les iba a entregar la Torá en Shavuot, él habló las 10 palabras, pero después de las 10 el pueblo dijo: no, ya no hable más el Eterno con nosotros, que el Eterno hable con Moisés y Moisés con nosotros para que no muramos. Porque la presencia del Padre, la frecuencia que se estaba manifestando en ese lugar, provocaba sobre sus cuerpos esa vibración mayor de la que el ser humano puede soportar, y ellos pensaban que morían con cada una de esas palabras. Perdón. Entonces el Eterno le dice: me parece bien, Moisés, sube acá, yo voy a hablar contigo y tú hablas al pueblo. Desde ese punto se marcó esa diferencia para que el Eterno le hablase a los profetas, porque él les quería hablar audible de la misma forma que él lo hablaba con Moisés. Pero acá él lo ratifica y le dice: yo les voy a hablar a ellos en sueños, pero a Moisés no ocurre así, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca he hablado con él en visión, pero sin enigmas, y él contempla la apariencia del Eterno. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Después de esto nos dice que ellos volvieron a escucharlo de esta manera. Sin embargo, él siempre sí habló con Moisés. Con Yeshua el Padre habló de esta misma manera. Luego de venir del desierto, dice que él caminaba hacia los abiertos y los ángeles venían y descendían y le servían. Él podía ver en las dos dimensiones. Él estaba consciente de ver en la dimensión de lo eterno, en la dimensión espiritual, y caminar sobre la dimensión natural. Yeshua pudo ver aquel endemoniado que se acercaba, pudo ver lo que había en él por la dimensión espiritual. Yeshua pudo acercarse, pudo ver cuando aquellos que
cuando no pudieron expulsar aquel espíritu, porque dice que los discípulos lo habían llevado a los discípulos y no le podían expulsar. Yeshua también pudo ver en ese momento en la dimensión espiritual lo que sucedía en ese sector, que era esa incredulidad. Entonces, asimismo, el Eterno le hablaba a Moisés con esa voz audible. A través de Yeshua nosotros también podemos escuchar al Padre Eterno, no solamente en visiones, no solamente en sueños, también lo podemos oír porque tenemos el Espíritu de Dios ahora en nosotros y le podemos escuchar, tenemos la habilidad para escucharlo. Aún sin ser profeta, esto no quiere decir que solo a los profetas les va a hablar, porque en nosotros también está el Espíritu de Dios, solo que el Eterno le habla específicamente a los profetas y le habla mucho más también de acuerdo a su función, a su llamado, a su asignación, como también dones proféticos. Bien, el Eterno no hace acepción de personas, solo que a unos tienen una función específica, le escuchan más fácilmente, pero todos somos hijos. El Padre conversa con su Hijo, todos somos iguales como hijos delante del Padre y todos podemos oírle. Acá ellos murmuran entonces en contra de Moisés y quiero mencionar rápidamente sobre la murmuración. Esto es hablar en voz baja o entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna cosa, hablar mal de una persona que no está presente, conversar en perjuicio de un ausente, de alguien ausente, censurando sus acciones, criticando el por qué hizo eso. También puede ser sembrando falsedades en contra de una persona como tal para perjudicarlo. En este párrafo podemos ver lo malo que es delante del Eterno el murmurar, el hablar mal de otra persona, el lashon hara, la lengua difamadora. Y en este caso específicamente de un ministro del Eterno, claro, como lo era Moisés, pero hoy en nuestros días es también sumamente delicado delante del Eterno, malo delante del Eterno, murmurar en contra de los líderes de la congregación, del pastor, de aquel que dirige la congregación, porque se haya equivocado, porque haya hecho algo errado, no quiere decir que está totalmente mal. Todos no somos perfectos, tenemos errores, todos nos equivocamos, y porque se haya cometido un error no significa que inmediatamente se va a señalar, a murmurar en su contra. Bien, es grave delante del Eterno hacer estas cosas, murmurar acerca de los líderes, y no solo ellos, sino de todos nuestros prójimos. La murmuración no hace bien a nadie, al contrario, solo trae discordia, división, y es una de las armas más utilizadas para el enemigo para dividir al pueblo del Eterno. Es una de las estrategias también utilizadas por el enemigo para reproducir esas palabras, esas malas palabras uno sobre otro, y lo vamos a estar viendo con el pueblo. Entonces, para ir finalizando, vemos cómo Miriam y Aarón hablan en contra de Moisés, y dice: ¿quién es el hombre que desea vida? El Salmo 34 nos dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desee muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Como hijos de Dios, nuestra boca debe hablar palabras que edifiquen siempre, que alimenten a las demás personas, que sirvan de medicina para sanar sus cuerpos y sus corazones. Aun cuando nos van a corregir, esas palabras son de formación. Aun cuando nos van a disciplinar, esas palabras son de corrección para formarnos, para sanarnos, para transformar nuestras vidas. No es para juzgar, y no debe ser así. Entonces, guarda tu lengua de mal y tus labios de hablar engaño. Dice que la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó de la tienda, y aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y aquí estaba leprosa. Y aquí estaba leprosa, dice
Este texto dice que Miriam habló en primer lugar, ellos iniciaron esta conversación. Esto nos enseña que ella tomó la iniciativa para hablar con Moisés, por eso ella fue afectada con Sara, pero no solamente por eso, sino también por quién era Aarón. Sabemos que Aarón también, cuando le pidieron el becerro, él se dejó llevar por el pueblo, por las palabras del pueblo, e hicieron el becerro de oro. Acá vemos como Miriam también fue la que inició en esta murmuración. Sin embargo, Aarón siempre también fue pronto para arrepentirse, para reconocer sus equivocaciones, pero acá no le podía dar lepra a él por él ser el sumo sacerdote. Bien, si él no hubiese sido sumo sacerdote en este punto, si él no hubiese tenido ese ministerio, a él también le hubiese dado lepra. Es lo que en este punto me atrevo a decir que a él también le hubiese dado lepra. Sin embargo, él tenía un ministerio sacerdotal, no podía ser contaminado con lepra por su ministerio y también por ser sombra como sumo sacerdote del Mesías, en el cual no hubo pecado, no hubo esta condición sobre él. Por eso Aarón le dice a Moisés: oh Señor mío, te suplico que no tomes en cuenta este pecado, pues nos hemos comportado insensatamente y hemos pecado. Miriam no habló aquí, no dijo perdóname, fue Aarón quien se arrepintió inmediatamente por esto que habían hecho. No permitas que ella sea como el que sale muerto del vientre de su madre, que tiene ya su carne ya medio consumida. Y entonces vemos como Moisés intercedió por ella, por los dos, y específicamente por ella, para que la limpiase de la lepra. El Eterno le dice entonces que ella iba a pasar 7 días con lepra por consecuencia de su acción, de su murmuración, y estuvo 7 días fuera del campamento. Ella estuvo todo ese tiempo y el pueblo no se movió hasta que ella regresó y fue limpiada. Una lección, una disciplina que recibió ella durante todos esos días, esos 7 días que estuvo con lepra, supurando, doliendo en su carne, pero también entendiendo y siendo procesada en esto de la murmuración. Más nunca no encontramos en la Torá alguna otra palabra de murmuración de Miriam a partir de acá. Sin embargo, vemos también que ella fue una mujer alineada al Eterno Dios, aun cuando se equivocó en este punto. Como lo mencionaba, nadie es perfecto, todos podemos cometer errores, pero lo importante acá es el arrepentimiento, teshuvah, morir aquello, hacer salir esa actitud, esa área de nuestra vida y conducirnos de ahí en adelante en rectitud, en honra, en reverencia delante del Padre Eterno. Bien, de esta forma entonces culminamos con la porción de esta semana, con la enseñanza que el Eterno Dios nos trajo en esta porción número 36. Declaro sobre sus vidas que esta palabra trae bendición sobre ustedes, que esta palabra es de fundamento para su vida, que el Eterno Dios pueda revelar mucho más a partir de esta enseñanza y profundizar en la revelación de sus diseños, de sus propósitos, de la escogencia de cada uno, del ministerio de cada uno, de la posición en la cual han sido establecidos a través del sacrificio de Yeshua, sin importar su condición, que debe ser moldeada, debe ser purificada, consagrada, morir para ser consagrada para el Eterno Dios, como esa nueva criatura, esa nueva vida que hemos recibido por Yeshua, y que delante del Padre ejercemos ahora ese ministerio sacerdotal con Yeshua, como primogénitos con Yeshua, y teniendo libre entrada a su presencia, entendiendo su palabra, recibiendo su dirección, su guianza, para entender cuándo caminar y cuándo detenernos. Bien, en el nombre de Yeshua lo declaro sobre sus vidas, y que esta palabra entonces usted la pueda utilizar para reproducirla sobre su congregación, sobre su familia,
claro, colocándole, aportándole todo aquello que a lo mejor yo no sé, yo no he conocido, no se me ha revelado, pero que el Eterno sí te la ha revelado a ti y tú lo puedas entonces ampliar a partir de ese punto. Shalom para todos, bendiciones para todos. Quiero enviar saludos para todas las personas que nos estuvieron viendo. Voy a estar mencionándolas rápidamente. La pastora Kira Méndez, que estuvo con nosotros. María del Carmen Hernández, que también estuvo con nosotros. Bendiciones, muchas gracias por conectarse con nosotros. MQIsha, shalom para tu vida. Milady Parra, Evelyn Hernández, que también estuvo con nosotros. Estefanía Churio, Mayra Bracho, bendiciones para sus vidas. Bendiciones para sus vidas. María Elena Soto, Shabbat Shalom también para tu vida, María Elena. Livinia Baruch, Shalom. Norma de Campo, Shalom, Shalom. Pastora Norma, bendiciones sobre su vida, sobre su familia en Costa Rica. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Silvia Viviana Virsi, el pastor Israel Sánchez, un gran saludo sobre sus vidas. La profeta Ubi Cedeño, que también estuvo con nosotros. Shalom, profeta. Bendiciones para su vida. Wilmer Sánchez, el esposo de la pastora Kira, que también estaba conectándose con nosotros. Delia Lagos, un gran abrazo para ti, Delia. Saludos para tu familia también. Shalom. Shalom, Efraín y su esposa Angélica, que siempre están con nosotros también, que siempre nos están acompañando y trabajando con nosotros. Bendiciones para su vida, Efraín y Angélica. Yanilis Prado, que también estuvo con nosotros. Bendiciones para su vida. Claro que hay fortaleza, hay bendición, hay sanidad sobre su vida, su familia. Que comiencen a caminar alineados mucho más, que se revela la luz de la Torá del Eterno Dios sobre sus vidas, que es Yeshua. Bien, sobre Mariano y Miriam de la Fuente, gran abrazo y saludo para ustedes que también se conectan con nosotros. Bendiciones. Janina Bodgan, Miguel Márquez, que también están con nosotros. Fuerte abrazo y bendiciones para su vida. Y por último, quiero saludar también a Tatiana Martínez. Bendiciones para ustedes. Quiero recordarles a todas las personas que estuvieron con nosotros que estamos compartiendo de gracia también, así como lo recibimos del Eterno Dios, estas presentaciones para que usted la pueda reproducir sobre su congregación, sobre su vida, sobre su familia. Entonces, si usted aún no está en nuestra base de datos o no nos ha enviado alguna vez su correo, envíenos su correo y le vamos a estar compartiendo con todo amor del Padre estas presentaciones para que ustedes también las puedan tener. Y también les quiero invitar para que puedan seguirnos en nuestra página, activar las notificaciones en nuestra página y en nuestro canal de YouTube también, Ministerio Altares de Adoración, porque vamos a estar subiendo mucho más contenido, mucha más palabra del Eterno Dios. Bien, por ahorita yo me despido, pero el apóstol Carlos Soto va a estar con nosotros hoy, también por acá por el Ministerio Altares de Adoración a las 3 de la tarde con la segunda parte de las casas paternas, esa enseñanza que el Padre nos ha traído a través del apóstol Carlos para este tiempo y que debemos prestar mucha atención. Debemos prestar mucha atención a lo que nos está hablando el Eterno, porque los tiempos ya han cambiado, y debemos alinearnos a lo que el Padre nos está dirigiendo a través de sus hijos, los profetas, de sus santos, los profetas. Bien, shalom para tu vida, Shabbat shalom para tu vida, para tu casa, tu familia y tu ministerio. Que el Eterno los fortalezca cada día más, fortalezca esas bases, esas columnas, esos ancianos también que mencionaba hoy en la enseñanza, para seguir formándose, preparándose y conduciendo a su pueblo en rectitud, en reverencia y bajo la nube de su presencia. Shalom para todos.